Para hablar de salud y vida. Good morning, friends from all over the world. It is a pleasure to be in the 30th conference of the QEPD. Muchas gracias por estar con nosotros, a Dorota, nuestra traductora. Pero sin embargo, quería saludar a la audiencia norteamericana porque realmente estamos dando pasos importantísimos en la salud y en la vida a través de estas conferencias. Recuerden ustedes, el QEPD Mundial es una organización humanitaria que tiene como propósito llevar información de primera mano a través de nuestros médicos, científicos, biólogos, para informar acerca de la salud integrativa, un apoyo jurídico para luchar por los derechos humanos y también para que la salud realmente dejar esta dictadura sanitaria, este dominio de las élites. Gracias desde la mitad del mundo, un abrazo. Para mí, esta parte sí me gustaría, Dorota, que le traduzca al doctor Rashid. Es un honor volverle a ver al doctor Rashid Buttar desde nuestro encuentro en Sitges, España, y va a ser realmente un placer tener a nuestro médico de los Estados Unidos y que hace labor humanitaria. It's an honor to meet again, Dr. Rashid, since our last meeting in Sitges, near Barcelona. And we're so happy to have you here speaking to the Latin American audience. Permítame presentarle a nuestro primer expositor, al doctor Rashid Buttar. La 30ª conferencia tiene un nombre específico: Verdades Médicas Irrefutables. Hoy tenemos dos ponentes importantísimos, la doctora María Mirande desde la Argentina y el doctor Rashid Buttar desde los Estados Unidos de Norteamérica. Permítame presentar a nuestro primer expositor. El doctor Rashid Buttar se graduó en la Universidad de Washington con doble licenciatura en Biología y Teología. Luego asistió a la Escuela de Medicina en la Universidad Osteopática y Ciencias de Salud en la Facultad de Medicina y Cirugía. Se entrenó en cirugía general y medicina de emergencia. Se desempeñó como cirujano de brigada y director de medicina de emergencia mientras sirvió en el ejército de los Estados Unidos. Tiene un certificado por la Junta de Medicina de Emergencia Clínica mientras sirvió en el ejército de los Estados Unidos. Un certificado de la Junta Clínica de Toxicología de Metales de Medicina Preventiva. Es médico y director de centros de medicina avanzada en las clínicas en California, en Carolina del Norte, clínicas que se especializan en las disfunciones inmunológicas y problemas de toxicidad, que generalmente se manifiestan en diversas afecciones como cáncer, enfermedades cardíacas, autismo y más. El doctor Buttar ampliamente participa en investigación de polipéptidos y el desarrollo de mecanismos innovadores de administración de fármacos. Conferencista a nivel mundial, ha aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales, incluyendo televisión, radio, periódicos en el estado de Carolina del Norte, en el Congreso y el Subcomité de Derechos Humanos y Bienestar del Congreso de Estados Unidos a nivel federal. El doctor Buttar se ha desempeñado en el más alto nivel de liderazgo en una serie de diferentes sociedades médicas en el pasado. Incluye 6 años como presidente de la Asociación Integrativa de Carolina del Norte, Medical Society, así como presidente de la Junta Estadounidense de Toxicología Clínica de Metales durante 8 años. Por más de 20 años ha sido clasificado como uno de los 50 mejores médicos en los Estados Unidos desde el 2003 por Philips Publishing, el doctor Steven Sinatra y Healthy Solution. El primer libro del doctor Buttar tiene 9 steps to keep the doctor away. Se convirtió en un Wall Street Journal en los Estados Unidos y es el mejor libro en Amazon. Me he tomado el tiempo de presentar al doctor Buttar para que la comunidad hispanoamericana, latinoamericana, conozca que no es como muchos medios de comunicación desinforman, como que cualquier médico realiza exabruptos hablando en contra de la inoculación de sustancias génicas, o están hablando que no hay solución para esta pandemia. Quiero decirles que tenemos uno de los 50 mejores médicos de los Estados Unidos, hablando sobre salud integrativa, sobre las verdades irrefutables. Welcome, Dr. Rashid Buttar. So I'm not sure the venue. Then do I just get my presentation, or are you going to be asking me questions? How is that going to work? Please go ahead with your presentation. Okay. Then we'll ask questions. Well, so I appreciate being invited to the World Freedom Forum. I'm actually Aprecio mucho la invitación a este foro. I'm going to be actually giving a presentation also for the UK, which is actually was pre-recorded, so it's actually being shown today at the same time. So if anybody's watching the UK presentation in here, then don't worry, I'm not like magical and I'm in 2 different places. That other one was pre-recorded. En este momento estoy también invitado a dar una presentación para el Reino Unido, pero esta presentación ha sido grabada, así que no piensan que soy un mago que aparece en 2 lugares simultáneamente. La otra presentación ha sido grabada. So it's going to be hard to translate humor, I think, via a translator, but anyway, we'll do the best that we can. Puede ser un poco difícil traducir humor, pero vamos a hacer lo mejor que podemos. I think we'll be okay. Okay, good.
So I'm going to talk a little bit about some of the more recent things that are happening that have just happened in the last few weeks. So the first thing is that some people may have already heard that the president of the United States, Biden, has just come out a few days ago and named 12 people by name as responsible for what he calls disinformation, that they are putting out information that, according to the president, is the acting president, is killing people. Voy a hablar de un tema que es muy reciente, que surgió en las últimas 3 semanas. El presidente de Estados Unidos, presidente Biden, salió algunos días atrás mencionando, nombrando por nombre a 12 personas que dijo que son responsables por desinformación y por matar a personas. So I was number 6 on that list, and those people that know me were disappointed that I wasn't higher up on that list. But I want to discuss this information that, according to Biden, is killing people, so that we can actually show what the truth really is. Algunos que me conocen estaban en realidad desilusionados que estuve como 6º en la lista, pero quiero mostrar ahora cómo es que esa mala información está atribuida a matar a personas en el mundo. As of last August, I was labeled as the most censored doctor on the planet, and all my social media platforms and ability to communicate with the world were taken down. And I think that the question that should be asked first and foremost is that what type of world do we live in when censorship is possible? In history, everyone that has ever been responsible for creating censorship, for taking down the voice of an individual or of people, has always been on the wrong side of history. Desde agosto del año anterior he estado la persona más censurada en los medios sociales. Los medios sociales han bajado todas mis presentaciones, mis plataformas de la línea del Internet. Entonces quiero que pensemos qué tipo del mundo, en la historia del mundo, lleva a que este tipo de información está censurada. ¿Por dónde estamos yendo? In a free society, censorship has never been tolerated, and yet we see now throughout the world, in all the so-called free countries, censorship is rampant, and they take a person's voice away so that you can't really communicate with the world, and then they label you and say whatever they want to say. So my goal today is to actually show you what the facts are, what the science is, what the research shows, and then let you decide what the truth is. En cualquier sociedad que se considera libre, la censura nunca ha sido tolerada. Y en todos los países del mundo libres, ahora estamos enfrentando una censura sin antecedentes. Nos están tomando nuestra voz. Entonces quiero mostrar qué información quieren bloquear y qué tenemos que saber para poder tomar buenas decisiones sobre lo que está pasando. So before we start, I want to make sure that everyone understands that these 12 people that Biden named, he called them the disinformation dozen, and yet the truth is that they are disinforming the public. They are not letting the public know what the truth is, what the truth about this virus is, what the truth about the vaccine is, what the truth about the death rate is, and that's what I'm going to discuss today. Entonces, el presidente Biden nombró a 12 personas y utilizó una frase que son la docena de desinformantes. Entonces, quiero mostrar la verdad de lo que realmente el gobierno está desinformando sobre la vacuna, sobre la mortalidad. Y eso quiero mostrar. Throughout history, we know that politicians lie, but I think this is the first time that a politician has lied with the blood and the death of millions of lives on his hands. And I think that's exactly what's happening right now with Biden. But I will let you decide that based on just the next 3 facts that I'm going to present. Sabemos que los políticos mienten a través de la historia, pero esta es la primera vez que un político de este nivel está mintiendo a costo de millones de vidas. Y quiero mostrarles a través de 3 hechos cómo eso se manifiesta. So would it help if I just outlined the first 3 things and then we'll just go into each one in more detail? Would that be better for you? Yes, please. That's great. All right. So the first thing that we're going to discuss is the
numbers of deaths as reported by VAERS versus the CDC. La primera cosa, el primer hecho que vamos a discutir son los números de muertos, como están presentados por los Centros de Control de Enfermedades y cómo realmente son. The second thing we're going to talk about is the death rate between vaccinated people versus the unvaccinated people. El segundo hecho que vamos a conversar es la diferencia entre la tasa de mortalidad entre los vacunados y la tasa de mortalidad entre los no vacunados. And the third thing that we're going to talk about is actually what the developer, what the researcher that developed the messenger RNA technology, what his concern is, and talk specifically about what the spike protein is and what it's doing and what's been recently found. All these three things are things that have just come to light in the last few weeks. El tercer hecho que vamos a conversar es lo que está diciendo el científico que desarrolló la tecnología de mensajero mRNA y la proteína espiga. Y todo esto es información que surgió en las últimas 3 semanas. So as we begin this, I want to put this into the frame of reference that's necessary for everyone to comprehend this information. Vamos a poner toda esta información dentro de un marco de referencia para que todos puedan entender esta información y su importancia. 1.5 million people die every year from tuberculosis for the last 30 years, and we have never, ever shut the world economy down. Cada año mueren 1,5 millones de personas por tuberculosis y a pesar de esto nunca hemos cerrado el mundo y la economía por esa causa.